Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a este su programa en RNN, Canal 27 de 10:30 a 11:30 de la noche, como todas las noches aquí en Hablando con Elías. Hoy tenemos un tema súper interesante y un invitado muy especial que viene desde los países a acompañarnos. Y tenemos también aquí a nuestra gran amiga Alejandra Valerio. Hola, Juan Carlos. La verdad que es bastante Se te iba a salir James. reconfortante estar otra vez en esta semana aquí en Hablando con Elías. Bienvenidos y gracias por su sintonía. Vamos a empezar dando unas pequeñas noticias que hemos visto en la semana de hoy y sobre todo en el día de hoy. Quisiéramos comentar un poco sobre la atención que le están poniendo a los deportistas. Sí, a los deportistas. Hoy el tema básicamente de salud, gracias a Sí. Dios. Digo, gracias a Dios no, todos los temas son buenos, pero hoy estamos en las aguas. Sí, hoy vamos a hablar de salud y esta es una buena noticia para iniciar. La verdad es que se están preocupando, o hay sectores de la sociedad que se están preocupando por la salud de los deportistas y abogan porque los deportistas dominicanos no solamente tengan una salud curativa, sino que también se les dedique un espacio a la salud preventiva de los males y lesiones que puedan tener. Y me dio mucha curiosidad ver que parte de esta medicina deportiva y preventiva de la que hablan tiene que ver con el aspecto psicológico. Se quieren atletas más sanos y que sean capaces de competir en competencias de alto rendimiento y de mucha importancia a nivel internacional. Y para eso algunos médicos abogan porque se les dedique más espacio o se le amplíe la cobertura de salud a los deportistas. En realidad yo creo que a nosotros nos enseñaron que por cada peso que tú inviertes en salud, en educación, perdón, tú te ibas a ahorrar 5 pesos en salud. O sea, muchas veces los deportistas hacen una serie de cosas que no va acorde con el tipo de deporte, como sea, y entonces vienen y lo practican. Yo conozco un muchacho, Elian, que él es la representación de Latinoamérica de fútbol americano. El tipo es una estrella. Ahora, lo operaron de la rodilla. Le decían, Elian, no puede jugar fútbol americano durante por lo menos 2 años. Y él ya a los 7 meses, al año, porque empezó la temporada, él se fue. O sea, es un tipo, muchas veces los deportistas lo apasionan, o sea, le apasiona el deporte, pero muchas veces nosotros tenemos que ir acorde. Aparte de que también en República Dominicana casi no hay médicos deportistas. Yo creo que no pasan de 7. Y esa es una rama excelente. Es muy diferente al fisiólogo, fisioterapeuta, el médico deportista que te instruye a cómo tú hacer las cosas. Bueno, parte de la labor de estos médicos ha sido precisamente en apoyo a los deportistas que van a competencias internacionales. Y me llama mucho la atención que quieran ampliar estas ramas de la aplicación del deporte para poder ponerle esa... Era justo ya, porque es que los jóvenes estamos, o sea, el deporte dominicano está subiendo la realidad. Tú sabes que es algo muy interesante y es que eso lleva la atención al Ministerio de Deportes, que, bueno, yo que he tratado un poco de cerca en algunas ocasiones, es un organismo estatal que le falta mucho todavía por desarrollarse, por crecer. Y me parece que todavía no se ha identificado como el órgano que le puede respaldar no solo a los deportistas, sino también a las familias de los deportistas. No, y a la población, porque si tú tienes deporte, tú tienes salud, en la realidad. O sea, es así. Yo siento que el Ministerio de Deporte es algo más que tú salías a una cancha y regalar aro, regalar bate, regalar guantes. O sea, si tú tienes un buen sistema de deporte, tú vas a tener una salud bien. Y aparte de eso también, cuando los deportistas vayan afuera, vamos a tener una buena representación. Aquí no se le da seguimiento muchas veces a los grandes atletas. Tal vez reformar la labor que tiene el Ministerio de Deportes es importante para la labor que realizan los deportistas fuera del país, porque es claro para nosotros, ya sabemos, que muchos de estos deportistas compiten, y no solamente compiten, también practican en condiciones muy precarias y que llegan a estas escenas internacionales y hacen una representación fabulosa de nuestro país. Sin embargo, ha sido con un esfuerzo muy duro de su parte para poder llegar hasta allí. No necesariamente ha sido respaldada todo el tiempo por el Ministerio de Deportes, y eso cabe destacar en los deportistas dominicanos. Alejandra, te tengo otra noticia en salud. A ver. Por la Duarte hay una doñita que tiene más de 20 años vendiendo lo que es el sancochito, que dice que cura el pecho apretado. Entonces esa muchacha se dedica, esa señora, sale en la mañana,
ella hace su remedio casero y ella confirma que cubre el pecho apretado. Que le llama el sancochito. El sancochito. En realidad, voy a ser sincero, yo te pregunté ahorita qué era el sancochito porque yo creía que eso era un sancocho y curaba el pecho apretado. Pero tú me dijiste que es una serie de aceite y X cosas. Yo creo mucho en los remedios naturales, te decía No, hicimos ahorita. una encuesta aquí en el canal. Varias personas nos hablaron del sancochito Que lo conoce y de las famosa. propiedades. O sea que la señora es una persona que ya está reconocida. Ahorita ya saca una patente de eso. Pero antes, Esas son las cosas que deberían tener Debería patentes. hacerse, en realidad. Para eso nosotros tenemos instituciones públicas que pueden yo creo que tú aportar trabajas en ese esa sentido. área también. Bueno, hay una institución que se encarga de guardar los derechos De patente. de patentes y de autor. Bueno, vamos a entrar a una ligera pausa comercial. Vamos a entrar con el tema de central, que es la cirugía robótica. Tenemos al doctor Guzmán, excelente cirujano robótico. Y entonces, luego de esta pausa comercial, seguimos aquí en Hablando con Elías. Continuamos en su programa con Elías. Tenemos un invitado muy especial. Pido disculpas, doctor. Se me cruzaron los cables. Tenía un amigo en la cabeza. Helman Almonte, el doctor, cirujano general, especializado en cirugía robótica. Y es el tema de hoy central. Doctor, yo quiero que antes de empezar el tema, usted le diga a la población qué es la cirugía robótica. Porque hay muchos tabúes. Hay gente que creen como que es un printer, como que tú le vas a dar, ok, opérame la próstata y eso lo va a hacer mecánicamente. Y la gente está equivocada en eso. Sí, primero que nada, buenas noches y muchas gracias por la invitación. La cirugía robótica es una herramienta que fue creada en el 2001 por una compañía que se llama Intuitive Surgical. Y el robot per se se ha transformado durante los últimos, básicamente desde 2001, de los últimos 17 años. Y lo que es básicamente es una herramienta que se utiliza para hacer cirugía mínimamente invasiva. Exacto, yo tengo entendido que es el mismo doctor que va a operar, lo único que utiliza los brazos robóticos. Correcto, correcto. Lo que se utiliza son... Los mecanismos. Sí, no, claro. Yo estaba viendo, por ejemplo, en algunos puntos, usted sabe que uno, por más humano que sea y por más superhombre que sea, uno va a tener su cierto tipo de pulso. O sea, ahí es más específico en toda esa área. Correcto. El robot está compuesto de tres aparatos, vamos a ponerlos de este modo. Está la consola, que es donde el cirujano que maneja el robot se sienta y hace la cirugía. Está la torre, que es básicamente como el CPU, el computador, que interpreta los movimientos que el cirujano hace en la consola y transmite ese movimiento hacia el robot per se. Y el robot lo que consiste es en 5 brazos mecánicos o 5 brazos robóticos que se introduce una cámara y se introducen varios brazos mecánicos dentro del paciente. Entonces, déjeme confirmar algunas cosas. La cirugía robótica solo se hace con un robot. En la actualidad solo existe un robot que es el que se utiliza para las diferentes cirugías. Recientemente han salido un robot que ha sido aprobado por la FDA, que es la Food and Drug Administration, que es la entidad norteamericana que regula este tipo de dispositivos. Solo hay otro aparte del Da Vinci. Aparte de eso, hay alrededor de 7 o 8 dispositivos de cirugía robótica que se están desarrollando actualmente. Google está desarrollando uno. Ese tipo quiere en todo, Google. Sí, sí. Es decir, que la cirugía robótica es un mercado que ahora mismo vale alrededor de $2 billones en los Estados Unidos. Ese es más o menos el valor de la compañía de Intuitive Surgical. Yo estaba viendo eso, o sea, es un precio altísimo. Hay mucha gente que tiene tabú y no le gusta operarse con robots, pero yo veo eso como el futuro, la realidad, porque es más específico, menos invasivo y es más directo en realidad. Sí, en 1985 cuando se introdujo la cirugía mínimamente invasiva, o como la gente le conoce generalmente, cirugía de láser, que es un término incorrecto, pero bueno, lo que es la cirugía mínimamente invasiva, cuando se introdujo en el 1985, desde las sociedades médicas y quirúrgicas, hubo mucho... sí, rejuego, gente que no quería, que no estaba... Mucha resistencia. Hubo mucha resistencia porque no queremos salir de nuestro confort, no queremos salir de nuestra comodidad, de lo que estamos acostumbrados o de lo que ya sabemos.
y la tendencia es a menospreciar o a Es difícil el cambio la gente, o sea, adaptarse al cambio. Sí, Cambiar pero es estamos difícil. hablando de que si fue en el 85 que se introdujo la supuesta cirugía de láser, Sí. tenemos mucho tiempo. Tenemos Nosotros mucho decimos supuesta cirugía de láser porque mucha gente cree como que es como GoldenEye, como James Bond, que es con el láser que te opera, pero en realidad la paroscopía, o sea, Sí. los 3 brazos, etcétera. La cirugía laparoscópica básicamente lo que es el mismo concepto de cirugía robótica. Son básicamente instrumentos que se introducen al paciente con incisiones extremadamente pequeñas. Y extremadamente pequeñas me refiero a 5 milímetros, 8 milímetros para introducir un instrumento. Muy diferente a hacer una cirugía abierta que vamos Claro. a decir de 5 a 25 centímetros una incisión. La recuperación luego de la cirugía es muy diferente. No, e incluso yo estaba viendo, porque regularmente para lo más que se está utilizando es para la cirugía de próstata. Correcto. Que hay mucha gente que quedan después con impotencia, pero ya cuando es con cirugía robótica en específico, y eso casi se anula al 100%. Sí, parte de el mejor selling point o la mejor venta que tiene la cirugía robótica o cómo se promociona la cirugía robótica hoy es que uno es más preciso, 2 los pacientes se recuperan más rápido, Ajá. 3 es mucho más, no voy a decir fácil para el cirujano, pero es más confortable, es más Seguro en realidad. seguro. Tal y vez representa menos presión. En algunos casos, cuando algunos- la precisión es importante. La precisión es muy importante y además lo que tú comentabas hace un momento es muy importante. Es el asunto del tremor o de las vibraciones. Exactamente. O de los Del pulso del o doctor. del pulso. El robot está creado de una forma que anula esos movimientos. Para los brazos robóticos moverse tiene que ser un movimiento voluntario del cirujano. Exacto. Ok, E incluso los yo estaba- movimientos voluntarios. Eso quiere decir, entonces, que se abre una oportunidad para que personas que no pudieran tener este tipo de desempeño físico, llegar entonces a ser cirujanos en algún momento. No. Sí, se anula. El tremor se anula, de eso no hay ninguna duda. No, pero yo me refiero a posiblemente personas que sufran de alguna enfermedad que no puedan tener enfermedad, hay mucha gente que vive no de puedan por sí. tener pulso o que tengan un pulso Exacto. como digamos De borrachón, yo creo que le decimos aquí a los cirujanos. Sí. bueno, es que uno siempre ha escuchado que para ser cirujano hay que tener pulso de cirujano. Sí. Entonces, con la entrada de un robot que ayuda tanto con la precisión, personas que no tengan pulso para ser cirujano pudieran entonces llegar ahí vía esta alternativa. Sí, realmente sí le ayudaría. Y entre otras, hay muchísimos beneficios del robot. Y una de las partes importantes que Intuitive Surgical o la compañía que desarrolló el robot se está enfocando es en el hecho de cómo mejoramos, cómo ayudamos a los residentes o a los médicos entrenándose para ser cirujanos, llegar a las habilidades técnicas quirúrgicas para realizar las cirugías de mayor precisión y con mayor rapidez. Las residencias médicas van desde 3 años hasta 5 años, entonces parte de su propósito es cómo ayudamos a los residentes que van a ser cirujanos en los diferentes tópicos, llegar a ese nivel de profesionalidad, de desarrollo, de técnica quirúrgica en el menor tiempo posible. Y ahí entra la simulación quirúrgica. Y es que aparte de utilizar el robot para hacer cirugías, también se puede utilizar el robot como un simulador quirúrgico, donde los residentes o ya mismo los cirujanos se pueden sentar y practicar con el robot las técnicas quirúrgicas. Mire, usted dijo algo importante, que Google está haciendo una máquina. Yo me imagino que eso es fácilmente porque usted labora en Texas, pero si usted tiene una gente en Miami, quizás fácilmente desde Texas va a poder operarlo, me imagino. La cirugía robótica se ha hecho de forma intercontinental en el pasado. Un cirujano de Nueva York hizo una cirugía en Strasbourg, en Alemania. Ok. Ya de eso hace varios años. La cirugía robótica ha estado en el ámbito médico por los últimos 15, 17 años. Es decir, solo porque no lo vemos no quiere decir que no esté, exista. eso es verdad. Como cuando uno llama a una compañía telefónica aquí. Sí, sí. Que no nos vea, estamos trabajando con usted. Exacto. Miren, pero yo estaba leyendo, luego del tema y eso, que la única
como contra que tiene la cirugía robótica? Usted sabe que en medicina todo siempre tiene como una contra. Ok, tiene este problema, Lo único de contra que yo encontré era el costo. O sea, que eso es básicamente como quien dice, no perfecto, pero es casi perfecto, una cirugía robótica. La cirugía robótica, el robot, el Da Vinci, hay dos, de hecho hay un robot nuevo que se introdujo al mercado hace alrededor de 2 o 3 meses. Ha evolucionado a través del tiempo. Y cada evolución significa más costo. Tecnología. Más costo. O sea, del robot que costaba 2 billones, ahora hay otro que vale fácilmente más. No, el nicho de mercado es de 2 billones de dólares. El nicho de mercado son 2 millones. Sí. No. El robot per se vale 2 millones, 2.500.000, dependiendo de los... No, pero con eso yo lo hago, sí. Los aditivos que se le pongan. Pero, como tú entenderás, en el sistema de salud norteamericano, 2 millones de dólares, aunque es mucho dinero, quizás no representa... No, pero para salud, claro. No representa tanto dinero. Para que tú tengas una idea, un paciente se opera, qué sé yo, de una hernia inguinal, el costo total que hace el hospital hacia el seguro serían, por ejemplo, $25,000. Wow. ¿Okay? Si ese paciente fuese a tener una complicación durante la cirugía y el paciente se quedase 5 días más, tuviera una infección de la incisión, etcétera, etcétera, ese costo pudiese subir 100, 150, $200,000. Oye, aquí hacen eso en 50,000 pesos. Entonces, lo que la compañía trata de vender, Intuitive, es, nosotros tenemos menos complicaciones quirúrgicas, tenemos menos tasa de infección. Creerle esa información a la compañía, ellos están tratando de vender su producto. Claro. Comparar la cirugía robótica con la cirugía laparoscópica, en ese sentido quizás los beneficios no son tan grandes, pero sí hay otros beneficios que se han estudiado ya y que se han comprobado. ¿Cuál es la cirugía laparoscópica para los amigos televidentes? La cirugía laparoscópica es lo que la gente comúnmente conoce como cirugía de láser. O la cirugía mínimamente invasiva, que es con las pequeñas incisiones. Y con eso se entran a las diferentes cavidades del cuerpo. Usted como cirujano robótico, ¿cuál es la cirugía que más usted está haciendo ahora mismo y la que más la gente se hace? Y los resultados, claro. El mejor beneficio de la cirugía robótica en la aplicación durante la cirugía general son 2. Está la cirugía del estómago, o la cirugía, como se dice en inglés, foregut, y la cirugía del recto. Ok, vamos a darle una ligera pausa aquí, porque nosotros tenemos una pausa comercial, un ligero stop. El tema está súper interesante. Luego de esta pausa volvemos aquí en Hablando con Elías. Seguimos aquí en Hablando con Elías. Tenemos un invitado muy especial, el doctor Almonte, y nos quedamos en la parte de cuál cirugía es la que usted más ha realizado. Y si tiene algún cuento de esa cirugía, lo puede hacer también, no hay problema. La cirugía en la cirugía general, lo que más se está utilizando en la cirugía robótica hoy es en la cirugía de hernias. De hernia. Yo creo que era de próstata, según leí, pero bueno. Dentro de la cirugía general, dentro de la urología sería la cirugía de próstata, dentro de la ginecología sería la histerectomía. Pero dentro de la cirugía general, donde más se está utilizando es en las cirugías de hernias. Y la relevancia, la importancia de hacer la cirugía de hernias con el robot es la siguiente. La reparación de hernias, ya sean en el abdomen o en la ingle, es que si ese reparo fuese a fallar, las probabilidades de que cada reparo siguiente, de la probabilidad de que sea exitoso, que se mantenga el reparo, disminuye significativamente por cada reparo. Entonces, entendiendo este concepto... O sea, lo que usted quiere decir es que disminuye las probabilidades de que hayan fallas para que se produzca un nuevo reparo. No, que vuelve a salir de nuevo. Que vuelve a salir. Es decir, como dicen... ok, un reparo es una como una sí, no, porque nueva cuando tú haces una hernia hernia es porque la pared está floja, como quien dice un ejemplo, está debilitada, entonces por ahí sale, entonces si tú lo reparas y tiene la misma dimensión del fallo, vuelve y sale. Sí. Nosotros vamos a seguir con el tema, vamos a enseñarle un video de lo que es todo esto que estamos hablando. Brazos. El robot Da Vinci proporciona una mayor precisión quirúrgica.
Los controla el cirujano desde el centro de control del equipo, la consola, situada a unos metros de la mesa de operaciones. Desde ella, el cirujano maneja los 2 mandos o manipuladores que mueven los 4 brazos que sostienen el instrumental con el que se interviene al paciente. En este caso, es el doctor Ignacio Pascual, director del Departamento de Urología de la Clínica Universidad de Navarra, el que aborda una prostatectomía radical dirigida a extirpar tumores de próstata. Uno de los brazos es el encargado de portar la cámara, que transmite las imágenes de la región anatómica interna que se va a intervenir hasta la consola del cirujano. La visión en 3 dimensiones, con profundidad de campo y una óptica de hasta 12 aumentos, muy superior a la de la laparoscopia, permite al cirujano una mayor precisión en sus movimientos, al tiempo que la ergonomía del sistema le ofrece la misma destreza de movimientos que en la cirugía abierta. La consola cuenta también con pedales, de forma que el cirujano con sus pies controla parte del instrumental. El personal de enfermería trabaja en la zona estéril próxima al carro del paciente y a la mesa de operaciones y se encarga del intercambio de instrumentos y endoscopios según vaya precisando el cirujano. El sistema incorpora también un carro de visión en el que se integra el equipo de procesamiento de imágenes. El robot Da Vinci elimina el temblor natural de la mano del cirujano y permite una mejor visualización del campo anatómico que se opera. Además, el instrumental está diseñado de forma tal que permite obtener 7 grados de libertad de movimiento, prácticamente similar a la movilidad de la mano del cirujano. Hasta la fecha, las especialidades médicas en las que existen indicaciones para la utilización quirúrgica del sistema son, además de urología, ginecología, cirugía general, cirugía cardiotorácica, cirugía pediátrica u otorrinolaringología. El Da Vinci, un robot para la cirugía del siglo XXI. Bueno, yo no sé si es porque es mi tema, pero a mí me apasionan esos videos así, la realidad. Líder, yo vi a ese doctor sentado. ¿Es incómodo manejar esa máquina? De hecho, es el contrario. ¿Es cómodo? Es al contrario. Se ve un mundo diferente. Es al contrario. Parte de los beneficios de la cirugía robótica es la comodidad con la que el cirujano trabaja. Imagínate, si tú tienes un paciente que es obeso, hacer la cirugía laparoscópica es mucho más difícil porque tú tienes que tratar de saltar por encima del paciente para llegar al campo quirúrgico. Con el robot básicamente tú estás sentado y es como, mucha gente le dice como si fuera jugando un videojuego. Nintendo. En realidad eso es lo que se ve. Como jugando un videojuego y tiene hasta cierto punto de realidad. Sí, tiene hasta cierto punto de realidad ese concepto. De hecho, se han hecho estudios comparando si los residentes de cirugía que tienen experiencia jugando videojuegos o que han jugado muchos videojuegos durante el trayecto de su vida, si eso se traslada a ser mejor cirujano, tener mejor técnica quirúrgica con el robot. Y dio positivo eso. Los resultados no. No marcó mucha diferencia, ¿no? Qué bien, qué bien. Pero eso es cirugía robótica. Por ejemplo, nosotros tenemos hospitales, solamente creo que tenemos un hospital que tiene un robot de eso, para hacer cirugía robótica. O sea, desde allá de Texas, usted podría operar aquí también. Sí. Hay un detalle con eso de operar de manera remota. Y es que para tú realizar una cirugía, tú tienes que tener una licencia de práctica médica en el país donde se está realizando la cirugía. Okay. Entonces, o sea, hay unos temas legales. Hay unos temas legales un poquito más complicados, pero por decir lo siguiente, si yo tuviese mi licencia para practicar medicina aquí y yo desde Texas, hay un paciente aquí que quiere que yo lo opere, con la colaboración de otro cirujano aquí, se pudiese hacer la cirugía de manera remota desde otro país aquí. Oh, mira qué chévere, porque yo tengo entendido que no hay muchos cirujanos robóticos ahora mismo en el país, en realidad. Yo creo que esa máquina está no abandonada, pero... Yo desconozco la realidad de qué está pasando con el Da Vinci que se tiene en el país. En el 2014, el doctor David Samadi del Lenox Hill Hospital, creo de Nueva York, vino a inaugurar el centro en el 2014, que se aperturó en el Homs. De hecho, el presidente estuvo en la inauguración del centro de cirugía robótica. Y yo realmente no sé cuál es la situación del centro, no sé si se está utilizando los robots. Porque el robot se encuentra en el Hospital Homs en Santiago. En Santiago. Correcto. En la nota de prensa que yo leí decía que ellos aperturaron 4 quirófanos. No sé si eso quiere decir que tienen 4 robots
O que lo van desplazando. O que si lo van desplazando de sala quirúrgica, de una sala quirúrgica a otra. Pero yo le recomendaría a los pacientes que si aquí hay un cirujano que está practicando cirugía robótica, que estudie la opción de la cirugía robótica, porque definitivamente hay beneficios. Yo veo eso como el futuro. Líder, lo voy a interrumpir para cambiar el tema no drástico, pero usted me mencionó que quería hablar sobre la residencia médica aquí en Dominicana o en el mundo, no recuerdo cómo es. ¿Qué era lo que usted quería decir? Porque yo estoy a veces no en contra del sistema, sino que hay muchas cosas que suceden mal y a veces no, los residentes, los pobres viven una vida un poquito incómoda y tediosa, no tanto por el dinero, sino por la calidad de como profesional que le dan. Sí, y ese es un tema extremadamente extenso y extremadamente interesante para mí de manera personal. Parte de la razón por la cual yo quería entrenarme fuera del país era por la situación que vivían los residentes, porque cuando yo era un médico interno, durante mi ciclo de internado de la Universidad Autónoma, yo decía, pero las condiciones que los residentes están aquí es muy difícil. Hay, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de educación, hay varias vertientes que yo entiendo que pudiésemos mejorar dentro del sistema de salud. Ahora, mi principal enfoque, lo que a mí más me interesa es la educación médica. Y dentro de la educación médica, yo entiendo que, por ejemplo, la cantidad de médicos que el país está graduando por año es excesiva. Sí, no, en realidad. Es excesiva. El Consejo Nacional de Residencia se ha pronunciado en contra de esto. El Ministerio de Salud... No hace nada, tranquilo. No entiendo cuál es su posición. Yo estuve investigando en sus websites a ver si encontraba la estadística donde decía cuántos médicos realmente se necesitan en el país, porque hay como 1.060 plazas de residencias en el país. Año, Más sin embargo, el último examen de residencia se evaluaron 3.000, que no sé cuánto. El último examen de residencia fueron 13.000 y pico, solamente para 1.600 plazas, 13.000 y pico de personas. O sea, tú tienes una universidad que gradúa por lo menos, la misma UAS, usted sabe que gradúa más de 700 médicos al año. Entonces ya tú tienes los que están atrasados de años que no pudieron entrar y así entonces se va haciendo ese cuello de botella y se formula. Déjame decirle algo a la población. A veces ustedes ven que los médicos residentes se quejan del manejo, pero un médico residente pasa mucho trabajo. Imaginémonos que yo soy residente, imaginémonos. Yo entro a las 8 de la mañana un día de servicio, ¿cierto? Tengo que coger el servicio a las 4 de la tarde, ¿no, verdad? Entonces vuelvo y termino el servicio el otro día, o sea que no fui a mi casa ese día, termino el servicio. Ya a las 6 de la tarde del otro día yo voy a querer ir para mi casa a dormir, para entonces despertarme de nuevo y estar en el hospital a las 6 de la mañana. Fue entre día y medio que yo perdí. Para esa calidad de vida, para ganar 30.000 pesos, 31.000 pesos, eso es algo un poquito, a veces que uno se siente indignado con eso. Sí, y yo ni siquiera me pronunciaría en relación al pago, que yo completamente de acuerdo, 31.000 pesos no es un salario digno para un médico, pero más que el salario son las condiciones de trabajo. Exacto. En los Estados Unidos se reguló la cantidad de horas que los residentes pueden trabajar. Eso yo iba a mencionar, dígalo. El máximo de horas que un residente puede trabajar son 80 horas. Durante el primer año de la residencia, los residentes del primer año, los internos, allá le llaman internos, no pueden trabajar más de 16 horas corridas. Sí, porque yo le iba a decir algo. Porque lo que se tiende es a abusar al que está más debajo en la cadena. No, y la iatrogenia, o sea, son más frecuentes ya en horas de la madrugada cuando el residente está cansado, está harto, como quien dice, de ese servicio. Sí, sí. De hecho, se han hecho múltiples investigaciones porque el enfoque, ellos se interesan mucho en este tema. Han habido estudios que se contradicen. Hay estudios que han dicho, sí, los residentes son más propensos a realizar errores médicos cuando están cansados, que tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido el hecho de que tú estás cansado, hay más probabilidad de tú cometer un error, pero hay otros estudios que han dicho lo contrario, que no hay diferencia. Entonces, la realidad es que yo no sabría darte una respuesta contundente. Lo que sí tiene sentido común, en mi opinión, tiene sentido común de que tenemos que darle horas que sean sensibles a los residentes.
y por conversaciones con varios de mis compañeros con los que yo me gradué de la universidad aquí, dicen que eso ha mejorado un poco. Bueno, eso es algo que está a discusión y vamos ahora a una pausa y regresamos en breve hablando con Elías. Seguimos aquí en este programa hablando con Elías. Estamos aquí debatiendo en el CEI. Sí, está bueno el tema, entonces nos distraemos sobre todo un poco. El tema de la residencia. Yo que también he conversado con otros médicos, me han comentado el exceso de médicos que hay y que probablemente lo que la población necesite no es que sean médicos, sino que se gradúen más enfermeras, más médicos rehabilitadores, sí, que se dediquen a otras ramas de la medicina, porque no se ve no se suple esa necesidad en esos aspectos. Sin embargo, todo el mundo quiere ser médico y hay un exceso de médicos. Yo diría, déjame decir algo, por ejemplo. Eso antes yo lo decía mucho, no llevándote la contraria, Alejandra, no. Sino que nosotros nos dimos cuenta de que la población de médicos está concentrada, o está en Santo Domingo o está en Santiago. Por eso entonces cuando tú ves el hospital que va, por ejemplo, el Mocoso Puello, que lo ves repleto, es que tú tienes gente de San Pedro, de otra provincia, porque no tienen un sistema de salud de primer nivel en su provincia. Entonces eso lo ve obligado a desplazarse. Claro, entonces si ellos tuvieran, por ejemplo, ese centro en su provincia, quizá ese problema no estaría. Bueno, los hospitales, como se llama, el hospital de tercer nivel quizás no es necesario en todas las provincias. Todas las especialidades quizás no son necesarias en todas las provincias. Pero sí tenemos que desarrollar un sistema de hospital de primer nivel donde los pacientes vayan y se evalúen y lo pueda ver alguien que diga, bueno, tú necesitas ver a un hospital terciario, tú necesitas ir a un hospital grande donde puedan evaluar ese problema. Pero es interesante el tema que tú planteas, porque yo estoy 100% de acuerdo contigo. ¿A qué me refiero? Primero es la necesidad de enfermeras en este país. Es alarmante. Todas las enfermeras están sobretrabajadas en este país y además se les paga mal. No, ¿okay? Y hay muchas enfermeras que tienen como hasta 5 puestos, porque como es por día... Y además se les paga mal. Entonces, cuando yo decía que el problema es complejo, hasta desde el punto de vista legislativo, es porque tiene que desde el gobierno o desde las entidades, ya sea la MESID, el Ministerio de Salud, o las mismas instituciones... Y las mismas universidades o las también. Mismas universidades que limiten el número de graduados. Y que no solamente se haga eso, pero que también se promuevan las otras carreras dentro del área de la salud que son tan necesarias. Necesitamos el doble, el triple, quizás 10 veces el número de enfermeras que tenemos hoy. Vamos a darle un salario dignos a las enfermeras y vamos a promocionar la carrera de enfermería como una carrera importante, como una carrera de estatus que en realidad es. Bueno, lo que yo tengo entendido es que lo que sucede es que muchos graduados de medicina terminan haciendo labores de enfermero por esa falta que existe en ese sector. Exactamente. Entonces, yo me imagino que lo que habría que hacer es una acción conjunta, primero de dignificar esa labor de enfermeras y enfermeros, pero lo que sucede es que al egresar tantos médicos, lo que la gente no entiende es que eso daña el mismo mercado, porque le quita valor al trabajo de cada médico. Déjame decirte algo de la licenciada. Por ejemplo, cuando yo hice la pasantía, yo llegué, un muchachito nuevo, y la licenciada era la que mandaban, y yo me puse por abajo de ella, porque muchas licenciadas, o sea, la enfermera, tienen un conocimiento a veces, más uno que sale nuevo, que los mismos médicos y ellos te resuelven la vida. Perdón, y es algo que daba gusto. Yo quisiera hacer otra aclarando. Tú también eres licenciado. Aquí hay un, ahora mismo se va a ver un lío bastante grande con el tema de los doctores, porque ya en el país se están desarrollando doctorados. Y el hecho de que tú gradúes a un médico con un término de doctor, igual pasa con los abogados, hace contrapone lo que el mismo sistema de educación a nivel internacional promueve. Han venido de la UAI y se ríen de nosotros, es la realidad. Entonces, no es que se ríen de nosotros. Sí, porque dicen, ¿cómo tú eres doctor si tú no eres médico? Es que complica la forma en la que inclusive hasta tú aplicas a una universidad afuera. Sí.
O sea, nosotros estamos en contra de una serie de normativas internacionales por el tema de sacar unos doctores o unos supuestos doctores abogados, supuestos doctores médicos, que no son doctores. O sea, entonces el término, y me excusa, no es licenciadas, claro. Dame yo sino explicarle enfermeros. a la población. Antes O sea, aunque sí tengan una licenciatura. No, yo estoy claro de eso. Por ejemplo, a los abogados y a los doctores se nos dice doctor, porque acuérdate que antes, en la antigüedad, para tú llegar a tener esa carrera, tú tenías que juntarlo todo. O ser filósofo, ser físico, matemático. Entonces, venía que haber doctor y se quedó como ese doctor, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces nosotros estamos teniendo a nivel educativo una serie de encontronazos con lo que se ve a nivel internacional. Entonces vamos a agarrar el asunto por donde es. Y entonces con las enfermeras y enfermeros, me decías. No, o sea que hay que quererlo mucho, es algo que se aprecia mucho en realidad y no es de migrante. También yo creo que como tú tienes la UAS aquí, una universidad pública que no es tan barata porque el Estado paga 80,000 pesos por cada estudiante, tú tienes alguien que, en vez de estudiar enfermería, vamos a estudiar medicina, que nos sale lo mismo. Pero luego de esta pausa comercial, nosotros venimos, entonces, no la pausa, perdón. Entonces, el video. Perdón, no trajimos. Entonces tenemos un video sobre la robótica todavía, tenemos ese tema, súper interesante. Las ventajas al paciente que aporta la cirugía Da Vinci son las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva llevadas al máximo, ¿ya? El paciente tiene una cirugía que es repartida a través de orificios pequeños. Eso significa varias cosas. Significa, por un lado, menos dolor, significa mejor resultado estético, menos riesgo de infección de las heridas, menos riesgo de hernias postoperatorio. Pero además adentro del abdomen o adentro de la cavidad que uno está operando hay mejor control del sangrado, por lo que los pacientes en general sangran menos y hay menor inflamación en general, por lo que la recuperación es mucho más rápida. Y el aporte más grande de la cirugía Da Vinci es eso, poder hacer la cirugía de antes con la misma o mayor calidad, pero esperando que el paciente se recupere mucho más rápido. Este robot aporta ventajas al cirujano además del paciente, y de esas ventajas las más prácticas tienen que ver con la comodidad de la posición del cirujano cuando está trabajando. Una cosa que dificulta la cirugía laparoscópica es que uno tiene que mover pinzas muy largas en posición muy incómoda y eso produce lesiones de columna a los cirujanos, lesiones de hombro, cansancio, y la cirugía se ve dificultada por eso. Aquí uno está mirando mejor, uno está relajado haciendo los movimientos que de otra manera serían imposibles. Y eso se traduce en que una cirugía larga se mantiene agradable y que una cirugía corta se hace más corta porque uno no tiene que forzar movimientos. Doctor, lo vi como emocionado viendo ese video. ¿Qué te quiere decir ese video? ¿Tiene algo que opinar? Bueno, es básicamente lo que estábamos conversando antes. Todos los beneficios que él está planteando son reales. Para el cirujano es mucho más cómodo, para el paciente se recupera más rápido. Los chances o las probabilidades de tener una infección son menores. Y todo eso son beneficios para el paciente. Hay un argumento que algunos cirujanos hacen y dicen, bueno, pero es mucho más costosa. O tú tienes que agregarle el costo del robot a la cirugía. Pero, como comentábamos antes, una complicación quirúrgica resulta en muchísimo más costos. No, yo vi que el proceso de recuperación de una cirugía que quizás sea de 3 meses baja un mes, o sea, tú le estás ayudando a la calidad de vida. Correcto. Y al final del día eso es lo que nosotros tratamos de lograr, es mejor calidad para el paciente y mejor calidad en este caso para el cirujano también. Líder, y la primera vez que usted hizo una cirugía robótica, ¿cómo usted se sintió? ¿Cómo fue eso? El hospital donde yo me entrené, el University Hospital en San Antonio, de hecho hace varios años que tiene el robot. Pero durante un tiempo los cirujanos no estaban muy motivados a practicar la cirugía robótica. Más los urólogos. De hecho, como estábamos conversando... Yo imagino usted como dominicano y de la UAP, vamos a lo que venimos. Le estaban dando uso, pero es un proceso. Porque como residente tú no llegas y, tú eres el que va a hacer la cirugía robótica. No, tú tienes que hacer un entrenamiento. Primero un entrenamiento virtual en la computadora para entender todos los componentes del robot, cómo funciona el robot, etcétera, etcétera, etcétera. Seguridad, cómo hacer
la asepsia, antisepsia durante el proceso quirúrgico. Y luego entonces... O sea, que eso no es así, que yo voy a venir, le voy a hacer la cirugía y ya. No. Y luego de que tú haces el entrenamiento en la computadora, el entrenamiento virtual, luego tú te sientas en la consola, como mostraron en el video anteriormente, tú te puedes sentar en la consola sin haber pacientes ni nada y practicar como un simulador. Entonces, me imagino entonces que los doctores que se empezaron a emocionar fueron los más jóvenes, que tenían más contacto con la tecnología. Precisamente, de hecho, la adopción de la cirugía robótica es muchísimo más alta en los médicos residentes o en los médicos nuevos graduados comparado con los cirujanos, tú sabes, que tienen de larga data. Tienen larga data. Wow, este ha sido un tema, la verdad, que a mí me apasiona. Era justo, ya habíamos tenido muchos programas y nunca habíamos hablado de medicina. Tenemos, yo creo que invitarlo para hablar sobre la residencia médica y el plan de salud y todas esas cosas. Fue un invitado muy especial, la verdad. Mil gracias por acompañarnos. Y nada, eso ha sido todo por nosotros aquí en este programa Hablando con Elías. Nos vemos pronto.